Hola, buenos días. Este es mi PIA de Fundamentos de la Odontología. Mi nombre es Víctor Hugo Coronado Ramos. Introducción. A lo largo del tiempo, la odontología se ha encontrado en constante evolución en el cual se han visto como desde sus inicios las ideas fueron cambiando constantemente dentro de su hábito. Muchas cosas fueron descubiertas y creadas para brindarle un mejor trato a los pacientes. A continuación, contaré cómo fueron sucediendo estas hazañas que hoy en día han sido de gran ayuda y de grandes beneficios en la odontología. Español llamado Fray Bernardino del Sahagún, que dedicó toda su vida a examinar y registrar cada aspecto cultural de la tierra recién conquistada. Entre otras cosas, estudió las enfermedades de la boca, eran tratados con hierbas y otros derivados botánicos. Los aztecas creían que las caries eran causadas por un gusano que eliminaban masticando un ají picante. Tenían la creencia nativa de que solo los niños nacidos en luna llena pueden tener un labio leporino. También de que las cavidades de los dientes se llenaban con un polvo hecho con caracol, sal marina y la hierba tlacahuatla. La América precolombina. Grecia. En la antigua Grecia, Ionia y las islas de Egeo empezaron a actuar como una sola unidad cultural. Hacia principios del siglo VI a.C., habían desarrollado un extenso sistema filosófico de pensamientos del cual nacieron las creencias naturales y la medicina en Cos y Cniro. Se formaron escuelas médicas que a mediados del siglo V a.C. alcanzaron su mayor apogeo. En ese entonces, la medicina hipocrática estaba íntimamente unida a la medicina sacerdotal, basada en el culto de Asclepio, y contaba con diferentes centros llamados Asclepions. La práctica medicina de los Asclepions se basaba en rituales religiosos, mientras que el método hipocrático contrasta con este sistema en el cual el padre de la medicina, Hipócrates, en su enseñanza se centraba en la aproximación racional de las enfermedades, es decir, observaban cuidadosamente al paciente en un intento, si bien primitivo, de tratar los problemas observados de forma racional. China. En la historia de la odontología en la antigua China, se utilizó la acupuntura para tratar el dolor vinculado a las caries dentales. 3 siglos después de su inicio en el antiguo Egipto, en China se utilizó la acupuntura para tratar el dolor de dientes vinculado a las caries dentales. La acupuntura se engloba dentro de las denominadas medicinas alternativas. Estas se basaban en la creencia de que en el cuerpo hay una energía que fluye a través de 12 canales que pueden obstruirse. Esta circunstancia es la responsable de que exista la enfermedad. Uno de los más antiguos es el emperador Wang Tai, quien gracias a su libro Nue Qing se le considera el fundador de la medicina china en el siglo III a.C. En el mismo se recomendaba para tratar y aliviar el dolor de los dientes una receta muy particular. La misma consistía en ajo pulverizado con el cual se hacía una especie de masa que se envolvía en una tela y se introducía en el oído derecho, si el dolor dental era en el lado izquierdo y viceversa. El Renacimiento. La odontología se inició en el siglo 3000 a.C. Durante el Renacimiento se escribió el primer libro de la odontología, escrito por Francisco Martínez de Castrillo. Coloquio breve y comprendió sobre la material de la dentadura y maravillosa obra de la boca y la orden de curar los dientes. Publicada en 1557,
La odontología se inició en el año 3000 a.C. Los egipcios incrustaban piedras preciosas en los dientes. En el 700 a.C., los etruscos y los fenicios usaban bandas y alambres de oro para construir prótesis. Se usaban de marfil y las conchas de mar a modo de implantes. Las primeras escuelas médicas surgieron en el siglo VI a.C., destacando la escuela de Alejandría, en Grecia. Hipócrates, padre de la medicina, usaba un alambre caliente para tratar las enfermedades de los dientes y de los tejidos orales. En la Edad Media, siglo V a XV, destacamos a Bernardo de Gordon, quien introdujo la teoría de aflojamiento de los dientes, también a Guy de Chauliac, quien estimuló la higiene dental y las caries. Giovanni de Vigo fue el primero en realizar obturancias con hojas de oro. Vesalio. Este fue el caso de Andrés Vesalio, médico nacido en Bruselas en 1514, quien ha sido considerado el padre de la anatomía moderna y cuya aguda observación del cuerpo humano le permitió no solo romper con una tradición médica que se seguía religiosamente en cada escuela de medicina de la época, la de Galeno. El lejano oriente. En la India, la odontología era, según se creía, de origen divino. Al igual que en muchas otras partes del mundo, antes había la existencia de un cirujano del año 650 a.C., que recomendaba matar el gusano dental llamado la cavidad cariada con cera y quemándola con una canícula caliente. Si eso no bastaba para calmar el dolor, recomendaba la extracción con un forceps especial cuyas puntas tenían la forma de una cabeza de animal. Sin embargo, se desaprobaba la extracción de molares firmemente enraizados, prefiriendo sacar solo los que estaban flojos, usando una palanca especial, muy parecida al instrumento dental moderno, llamado elevador, pero con la punta plana y en la forma se flechaba, se interesaba más sobre la dentición cuando consideraba las enfermedades de los niños como la fiebre, la diarrea y la tos. Decían que pueden estar causados por una distinción dificultosa. Aconsejaban tratamientos que consistían en aplicaciones de pimienta molida con miel o carne de perdiz en el diente sagrado de Buda. Existe una ciudad que atrae a miles de turistas al año, la ciudad de Kandy. Alberga de Sri Dalada Maliwa, conocida popularmente como el Templo del Diente de Buda. El Sri Dalada es un complejo arquitectónico de templos como una de las reliquias más importantes del budismo. El canino izquierdo de Buda de cerca de 2.5 centímetros. Cientos de turistas curiosos y fieles aguardan una larga cola para poder ver dicha reliquia, que se alegó hace casi 2500 años, en el año 483 a.C., tras la muerte de Buda. La leyenda cuenta que tras la muerte de Gautama Buda, sus discípulos procedieron a incinerar su cuerpo para posteriormente distribuirlas en 4 partes diferentes del mundo. Se cuenta que uno de sus discípulos encontró entre las cenizas una pieza que no se quemó, el diente canino izquierdo de Buda. El discípulo lo vio como un objeto de gran valor y procedió a entregárselo al rey de Kalinga, una región situada al este de la India, para ser venerada. La anestesia la utilizó un dentista por primera vez. Origen de la anestesia. Antes de su invención, la medicina y la odontología eran un auténtico suplicio. Acudir para sacar una muela era una de las peores cosas que te podía ocurrir. Encima que ya habían pasado por un dolor de muelas, tenían que sufrir otro para quitarlo de encima. Aparte de que había mucho charlatán, no existían muchos títulos oficiales que digamos, que hacían auténticas barrabasadas. Lo más que se podía hacer era tomar vino o algún licor fuerte para atontarte, y eso si tenías suerte, si no,
ni vino ni nada. Vulcanita. La vulcanización es un proceso de curador irreversible y debe ser fuertemente contrastado con los procesos termoplásticos que caracterizan el comportamiento de la mayoría de los polímeros modernos. Las coronas odontológicas. Una corona es una cofia con forma de diente que reemplaza su diente normal sobre la encía. Usted podría necesitar una corona para soportar un diente débil o hacer que su diente se vea mejor. Construcción de prótesis. Se toman las medidas requeridas para la protetización individual y se determinan los parámetros de construcción de acuerdo con los datos obtenidos. Se hace un molde negativo, hueco, del muñón, luego un molde positivo, sólido, y rellenaban el molde con hueco con yeso. En la fabricación de prótesis se utilizaban diversos materiales como, por ejemplo, el poliuretano termoestable. Para pigmentar se utilizaban colorantes para resina en pasta o líquidos para las articulaciones de cadera o rodilla. Se suelen utilizar metales como el acero o titanio. Mujeres en la odontología. Al igual que la medicina y la cirugía, la odontología fue ejercida mayormente por hombres. Las razones recaían principalmente en la discriminación y en obstáculos sociales que se les imponía a estas. A pesar de ello, lograron romper las barreras tradicionales para su sexo y establecer las normas para lo que seguirían su camino como profesionales de la odontología. Desarrollo. Participación de la mujer odontóloga a lo largo de la historia. Debemos reconocer que en las antiguas culturas mesopotámicas, egipcia, hebrea, china o hindú, no hay mención alguna a la presencia femenina en dicha especialidad. Alguna a la presencia femenina, como sabemos, gracias a las disertaciones anteriores, conocemos nombres de dentistas en Egipto como Gese-Re o en Mesopotamia, Arad, Nana, pero no hay datos de dentistas femeninas. Lo mismo ocurre si nos centramos en la odontología de todas las culturas pasadas. La mujer no era de gran relevancia en el asunto odontológico, lo que claramente cambiará en los próximos milenios. René Bardiman Black. René Bardiman Black, comúnmente conocido como G.B. Black, conocido como uno de los fundadores de la odontología moderna de los Estados Unidos. La odontología para nacidos cerca muchos G.C. Spear y se interesó en la odontología y así comenzó su aprendizaje. Conclusión. Como observamos durante todo este camino, hablamos de cómo la odontología tuvo grandes hallazgos que hoy en día siguen siendo de qué hablar de nuestra carrera, lo cual es muy importante conocer. Apreciamos como cada una de las comunidades de un principio tenían distintas creencias sobre la odontología y la práctica sobre esto. Gracias.